ya estamos de regreso y en esta ocasión tenemos como invitada a la antropóloga Rosalba Ramírez Rodríguez. Rosalba, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, agradecida con Ernesto, con la asociación y con el Colegio de Antropología Social. Nos encanta participar. Hoy nuestra invitada es especialista en fenómenos de ruralidad, religiosos. Ella es profesora investigadora del Colegio de Antropología Social de nuestra universidad. Y hoy vamos a tratar un tema, pues muy interesante, la vida social de los pueblos de origen prehispánico, que es el barrio, la forma espacial del barrio y todo lo que se produce socioculturalmente en torno, en relación, pues precisamente a esta figura espacial, territorial, fundamental en nuestras sociedades, en nuestros países latinoamericanos, y más donde ha existido una tradición prehispánica de grandes civilizaciones, que hay una especie de continuidad, ¿no?, del antiguo Calpulli prehispánico al actual barrio, bueno, primero colonial y luego ya el actual, digamos, industrial de la urbanización, pero esos antiguos barrios de origen prehispánico continúan, digamos. Bueno, eso es lo que vamos a tratar con nuestra invitada, con Rosalba. ¿Qué te parece, Rosalba, si iniciamos nuestra charla un poco hablando, definiendo, caracterizando el barrio, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el barrio? Desde tu punto de vista, ¿qué es un barrio? ¿Qué es el barrio, por ejemplo? Es una pregunta muy interesante que alude pues a una permanente reflexión. Contestando a qué es el barrio, pues lo vamos a contextualizar con base en las características y la dinámica de San Pedro Cholula, que es el espacio donde hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo trabajo de campo, interacción con distintos sectores de la comunidad. Me atrevo un poco como a señalar que el barrio, para un contexto como San Pedro Cholula, pues es un enclave socioterritorial muy dinámico, muy vigente. ¿A qué me refiero con lo social y lo territorial? El barrio congrega a un núcleo de familias originarias que mantienen y reproducen estrechas relaciones de índole vecinal, comercial, religioso y jerárquico. Ahí, por ejemplo, me haces recordar uno de los elementos de los antiguos calpulis prehispánicos, que es precisamente a partir de la constitución de un linaje. ¿Habrá esa continuidad en los actuales barrios de San Pedro Cholula? Sí lo hay. Podemos incluso decir que algunas de las familias de los distintos barrios, de los 10 barrios de San Pedro Cholula, se reconocen y son reconocidas por sus vecinos como fundadoras. ¿Y en qué descansa este reconocimiento? Hay una estrecha vinculación a su pertenencia y su adscripción en relación al resguardo y al cuidado de la iglesia con su respectivo santo patrón. Ese es otro elemento. Otro elemento, digamos, exacto. Un ente sagrado, divino, tutelar, como también característica de estos barrios, por ejemplo. Exacto. Entonces están las relaciones de parentesco, compadrazgo, amiguismo o vecinales, como un elemento constitutivo. Por otro lado está lo que tú decías, esa entidad tutelar. Así es, sí. Que son vírgenes y santos actualmente. Principalmente, aunque hay otras representaciones como Cristos y niños, que tienen un papel un poquito, por llamarlo así, secundario
pero principalmente son vírgenes y santos los patronos de estos enclaves socioterritoriales, y precisamente estos entes son los que le otorgan una singularidad a cada uno de esos enclaves. Hay santos que están asociados con agua, con el caballo, con vírgenes, por ejemplo, asociadas a la maternidad, a la belleza, que de alguna manera imprimen y se extiende, digamos, esa característica a los oriundos, a quienes lo habitan. Y papel preponderante tienen aquellas familias que generacionalmente han asumido un rol estratégico de cuidado, de resguardo. Y por eso un poco decíamos también hace un momento que el barrio es un espacio jerárquico, porque se reconoce el trabajo, la participación de estas familias en el cuidado de los santos. A partir, supongo, entiendo, de un tipo de organización social. Así es, sí. Que es la mayordomía, sería necesario. ¿En qué consiste la mayordomía, Rosalba? La mayordomía implica asumir, dicho utilizando las palabras de los oriundos, es asumir un compromiso. Y también lo señalan como una acción de trabajo y de respeto. Servicio al santo. Así es, al santo, pero también al la colectivo. Comunidad. Así es. En ese sentido, el trabajo, el compromiso, está asociado a establecer relaciones de reciprocidad con la deidad. Se le cuida, se le ofrenda, se le arropa con vestimenta cada año que regularmente ofrece. Se cumple también el rol de representar al barrio frente a la cabecera municipal. Además, se tiene la función de preparar y organizar la fiesta, pero cabe precisar que no solo es una, ¿no? En los barrios hay, dependiendo de su configuración, hay de 15, 20, 25 actividades anuales que converge precisamente y convoca a los integrantes de los barrios. Esas actividades supongo que son rituales, ¿no? Muy institucionalizados, que sería otra de las características del barrio. Es decir, un barrio también alberga o se ancla un sistema ritual pues antiguo, que se reproduce cada año y que le da, digamos, esa continuidad y esa institucionalidad, digamos, a la organización social. Hablabas de la parte jerárquica de la organización social. ¿Cuáles son, de arriba hacia abajo, digamos, el personaje, los sujetos que están, digamos, en la escala superior en esta organización social? Bueno, en la escala podríamos decir baja, está lo que se reconoce como los hijos de barrio. En las entrevistas con los oriundos de los barrios nos señalan que eran los antiguos macehuales, así lo señalan algunos habitantes, son los macehuales. Los hijos de barrio son aquellos vecinos que reconocen su adscripción y pertenencia al barrio y la reafirman cooperando de manera constante para llevar a cabo las actividades festivas. Ese es, digamos, como el primer eje. El segundo es que de esos hijos de barrio, quienes tienen el gusto, como así nos lo han indicado, por servir a una imagen que se encuentra resguardada en el templo del barrio, asumen un primer cargo bajo, de menor jerarquía que el titular del barrio. A eso se le conoce como menordomo o mayordomo menor. Ellos toman como responsabilidad organizar la fiesta a alguna de las imágenes que ahí es donde entran, por ejemplo, algunos niños Dios, algunos Cristos. Es como un primer filtro, por llamarlo así. Ellos van a demostrar su responsabilidad, su capacidad de trabajo ante su barrio. Las personas que, digamos, han cubierto ese trabajo y tienen el gusto por
asumir uno de mayor envergadura, es quienes asumen una mayordomía. Entonces podemos decir, hay un hijo de barrio que coopera, el menordomo que se hace cargo de una figura sagrada menor, el mayordomo de barrio, que es el responsable pues de custodiar la iglesia y servirle directamente al ente que protege al barrio. Que es el santo patrón. Que es el santo patrón, exactamente. Una vez que se ha cumplido el cargo de mayordomo de barrio, se gana un estatus, un reconocimiento, y esa persona pasa a ser reconocido como un principal, pero ya no exclusivamente del barrio, sino de Cholula en general, o es principal del barrio. Es principal del barrio, aunque es reconocido por los otros barrios, así por es. toda la, digamos, el territorio. Así es. De esos principales, a su vez, hay jerarquía. Ajá. Porque dependiendo del tiempo en que ha servido al patrón o a la patrona, alguien sirvió hace 2 años, alguien hace 15, alguien hace 30, entonces hay un escalafón, y la antigüedad que está relacionada con haberle servido al santo, eso también les da jerarquía. Y cada barrio, dependiendo de su organización y su lógica, elige entre los principales a aquellos que van a acompañar a los mayordomos de barrio en funciones, como son los de experiencia, como son quienes saben cómo se realizan las actividades rituales. A cada mayordomo en funciones se le asigna el acompañamiento de principales. Esos principales regularmente son conocidos como mayores. Mira, qué interesante, Rosalba. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos? Claro que sí. Gracias. Regresamos. Pues amigos, amigas, ya estamos de regreso con esta interesante charla sobre la estructura jerárquica, ¿no?, que conlleva un barrio de estas características. Hay que decirlo, no sé si estés de acuerdo, Rosalba, conmigo, que hay barrios de pueblos de origen prehispánico que tienen sus peculiaridades, sus características, como es el caso que nos estás narrando. Hay pueblos, digamos, que producto nacen de la fundación de las ciudades, ¿sí? Obviamente hay pueblos, hay barrios que nacen del producto de la industrialización, de la urbanización, etcétera, que también tienen sus peculiaridades. Incluso hay unidades espaciales o territoriales, como pueden ser las unidades o algunas unidades habitacionales, que tienen comportamientos de barrio. Es decir, que tenemos una gran diversidad, ¿no?, de actividad o de vida barrial y que da cuenta de este tipo, esta forma espacial territorial diferenciada. Y aquí estamos ante un ejemplo de barrios de origen prehispánico, ¿sí?, como es el caso de los barrios de San Andrés Cholula, con todas estas características. Y estábamos en la organización, digamos, jerárquica, ¿sí?, que todavía falta otra jerarquía, ¿verdad? Así es. La última, digamos, la más importante, podría decir. ¿Cuál es esa, Rosa? Es la de los mayordomos de circular. Es decir, estábamos comentando que una vez que se ha cumplido el cargo de mayordomo de barrio, se accede al estatus de principal. Entre los principales de mayor antigüedad, de mayor respeto, se reconoce la dinámica de un principal mayor, que ahí es donde empiezan, digamos, como también las jerarquías. Y entre los mayordomos, entre los principales de mayor rango, que así les reconocen, principal mayor, está la posibilidad de acceder a otro cargo, que es el de mayordomo de circular. En San Pedro Cholula hay 3 imágenes en las cuales convergen los 10 barrios.
que año con año se rotan el resguardo de la imagen de la Virgen de los Remedios, que es la que mora en el Cerrito, como lo conocemos coloquialmente, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que está en resguardo en la Capilla Real o de Naturales, y la imagen de San Pedro de Ánimas, que se encuentra en ese mismo lugar. Los responsables del resguardo de estas imágenes son conocidos como mayordomos de circular, es decir, es la máxima responsabilidad que alguien de San Pedro Cholula puede tener. Una vez que compete y completa su año de trabajo, reciben la distinción de Tiashka. Los Tiashkas, quienes ya han cumplido el cargo, a su vez conforman otro grupo de oriundos del lugar que junto con la administración parroquial toman decisiones muy importantes para la vida religiosa, para la dinámica tradicional de San Pedro Cholula. Entonces, la máxima autoridad es el Tiashka. El Tiashka, ¿no? Así es. Y los que están hasta abajo, digamos, son los hijos del barrio. Los hijos de barrio. Pero entonces los hijos del barrio tienden a ir subiendo de jerarquía, pero ese paso de hijo de barrio a Tiashka son años, ¿no? Eso implica 20, 30, 40 años, dependiendo de la edad en la que algún interesado se incorporó al servicio, se incorporó al sistema de cargos. Va, digamos, teniendo un ejercicio prácticamente a mediano y largo plazo. Entonces, Rosalba, si cada barrio tiene esa forma de organización social, estamos hablando de 10 barrios. Así es. ¿No? Entonces estamos hablando de que mucha gente, muchas personas se incorporan a este servicio, a este gusto, como tú decías, ¿sí? Y las circulares, es decir, estas 3 imágenes, en realidad son las que unifican, podríamos decir, homogenizan el territorio. Así es. Que podríamos decir y hablar, y me acordé de nuestra colega cuando ella explica la noción de territorio devocional, estructurado a partir de estas 3 imágenes de Cholulas. Pero también existen las bajadas, ¿no? Así es una actividad ritual muy importante en San Pedro Cholula. Cada barrio, cada uno de los 10 barrios de San Pedro Cholula cuenta con su bajada. Regularmente las bajadas están asociadas a la fiesta patronal, aunque no es, digamos, una regla. Hay algunos barrios que cuentan con la visita de la Virgen en fechas distintas. Pero esa actividad le imprime, coincido con la colega que alude al territorio devocional, le imprime un sello y un sesgo y una apropiación muy especial en San Pedro Cholula. El hecho de que es una bajada implica que el mayordomo en funciones solicita al mayordomo de la Virgen de los Remedios la visita. Y eso se concreta en los libros, donde tienen en el santuario tienen un resguardo y una agenda muy específica. Se solicita con antelación, se ratifica la bajada y corresponde al mayordomo del barrio organizar entre los vecinos, los hijos de barrio, preguntar quién quiere recibir a la Virgen. Se traza una ruta. Anual, ¿verdad? Todo eso es anual. Sí, una ruta que puede ser una casa, puede ser un negocio, pueden ser callejones, y desde ahí empieza precisamente esa dimensión territorial muy especial, porque el día de la bajada pues implica que el mayordomo de barrio junto con los integrantes del resto del sistema de cargos, en este caso los menordomos, más los principales de barrio, más la comunidad, se dirige llevando a su imagen patrón o patrona al santuario, reciben a la Virgen y van a regresar al barrio haciendo una serie de recorridos. Se visitan, como mencionábamos, ciertos puntos específicos del barrio y eso le cambia la dinámica de la ciudad.
se irrumpe el tráfico, de repente se recibe a la Virgen con mariachis, con equipo de sonidos que le entonan mañanitas, y pareciera que la vida económica urbana del lugar se detiene por unos minutos, cambiando por un ámbito sacro de comensalidad, de convivencia, de contacto con la imagen, con la patrona, como le llaman a la Virgen de los Remedios. Y en esas bajadas supongo que llegan también otros santos patrones y vírgenes patronas de otros barrios. ¿O no? ¿O es exclusivamente del barrio que la está recibiendo? Podríamos decir que en las bajadas hay, digamos, como variantes. Una tiene que ver con la bajada a un barrio en especial. Hay otra bajada que es muy especial en el mes de mayo. La Virgen de los Remedios visita a, literal, San Pedro Cholula, cuya sede está en la parroquia. Y esa visita, en esa bajada, ahí sucede esto que mencionas, convergen los 10 barrios. Entonces es un ejercicio de procesión muy amplio, muy grande, porque convergen los 10 barrios de San Pedro Cholula, cada uno lleva en andas a su respectiva imagen peregrina, y se suma un pueblo, Santa Bárbara Almoloya. Esa es otra historia, de los pueblos. Exacto. Los pueblos que ya tendremos oportunidad de hablar. Oye, pero entonces, efectivamente, en torno a la Virgen de los Remedios, en este caso, convergen todos los demás barrios con sus respectivas entes tutelares. Supongo que también hay fricciones, tensiones entre los barrios, un barrio y otro. ¿Cómo cuáles podrían ser esas divisiones, tensiones que tú has observado interesantes? Esas dinámicas, digamos, que dan cuenta también de lo que es un barrio, ¿no? Claro. Con respecto a otro barrio. Me atrevo a decir, las fricciones hay muchas, son muy evidentes. Por ejemplo, el lugar que ocupa cada barrio. Es decir, en un ejercicio procesional se cuida mucho el lugar. El orden. El orden que ocupa cada barrio. Cuando alguien intenta sugerir una secuencia distinta, inmediatamente se exalta la tradición, como lo han hecho los abuelos. Es un poquito ahí difícil, por ejemplo, incorporar a alguien en un orden dispar. Ese es un ejemplo. Otro tiene que ver con que cada barrio es distinto en San Pedro Cholula. Digamos, estábamos hablando hace un momento de los cargos, pero no tienen los mismos. Claro. Entonces depende de las especificidades. Y cuando se entrega entre un barrio y otro el resguardo de las imágenes con sus respectivas pertenencias, hay un ejercicio pues de entrega-recepción. Ello implica pues una revisión exhaustiva. Y cuando hay algún elemento, algún bien de el santo en resguardo que no se entrega en regla, genera también un ejercicio fuerte, férreo, conflicto, de reclamo. Así es. Conflicto. Otro elemento que también es susceptible de identificar es como cierta competencia entre los barrios. O hay quien se asume como un barrio originario o fundador de San Pedro Cholula, hay quienes están, digamos, como en un ejercicio de que son resultado del crecimiento de los barrios originarios y entonces como que tienen un trato un de poquito segundo clase, digamos, ¿sí? Exacto, y genera también. Supongo que también hay competencias entre las entidades tutelares, entre una virgen y otra virgen, o entre una virgen y un santo, también se dan esas tensiones. Al decir de los oriundos, exaltan las especificidades, las particularidades de su ente protectora y claro que en los discursos pues su santo es el más grande, es el más guapo, más valiente, es el más valiente, claro. Su virgen es la más bonita, ¿no? Que claro, genera
y expresa las adscripciones, las apropiaciones hacia los santos, pero también de alguna manera deja entrever pues la competencia y la digamos como cierta tensión, ¿no? Hay barrios más ricos, otros menos, ¿no? Por decirlo así. Mira, qué interesante. Un poco para ir ya cerrando, se nos está agotando el tiempo, Rosalba. Pues ya con todos estos datos etnográficos, rasgos socioculturales, pues la noción de barrio se súper complejiza. Un poco para cerrar, entonces, ¿cómo defines al barrio, a un barrio, digamos, de estas características en Cholula? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Pues me parece que el barrio nos emite a pensar procesos de continuidad, reconfiguración, resistencia. En el contexto de San Pedro Cholula, como bien lo has reseñado, pues es la ciudad más antigua de Latinoamérica. Se reconoce como un escenario cuya ocupación territorial ha sido ininterrumpido desde la época mesoamericana hasta la actualidad. Esa es la importancia histórica de Cholula y sus barrios, y nos falta comentar y sus pueblos. Así es. ¿No? Que también es otra dinámica, que tiene sus correspondientes barrios, ¿no? Exacto. Sí, sus correspondientes. Entonces ahí pues ya hay una súper complejidad. Pues mira, se nos agotó el tiempo, estimada Rosalba, ¿no? Te agradezco la participación. Seguiremos invitándote porque esta noción de barrio y esta organización social y todo lo que sucede y las características sociohistóricas, socioculturales, pues da para mucho para conversar. Pues muchas gracias, Rosalba, te agradezco la participación. Al contrario, muchas gracias. Amigos, pues esto fue Mirada Etnográfica, es un programa, un video sobre el conocimiento antropológico de la vida social. Soy Ernesto Licona Valencia. Nos escuchamos y miramos el próximo video. Gracias.